Bien. Buenas noches, ¿cómo me les va? Ya estamos grabando. Bienvenida Yanira, que ya nos habíamos saludado, y Didier, ¿cómo Gracias, están? profe. Buenas tardes, profe. Bien, le comentaba a Yanira, mientras acaban de llegar sus compañeros, que sus notas ya están en Ciesco. Ustedes recibieron pues la nota del parcial hace 8 días, porque recuerden que ese parcial se calificaba solito. Entonces le retroalimentó de una vez. Y en plata, en Ciesco, que está la nota ¿de qué? De la consolidada del semestre, pero recuerden que pues eso es una ponderación y nosotros llegamos a un acuerdo que los quizzes les valían el 30%, los trabajos el 40% y el parcial otro 30%. Para el caso de nosotros, el quiz vendría a ser el equivalente del control de lectura que se hizo. O sea, el primer trabajo que ustedes me entregaron. Didier Vargas. Sí, ahí tienen sus notas en Ciesco, y tienen su retroalimentación en la plataforma de apoyo a la presencialidad. Bueno, nosotros en reuniones pasadas habíamos estado viendo las generalidades sobre el régimen cambiario, cómo afecta el régimen cambiario en la estructura financiera del país, en el sentido de la política del circulante que existe en función de qué tanto pueden estar subiendo o bajando los dólares. Recuerden que básicamente pues estamos hablando de dólares, a pesar de que puede ser cualquier moneda, sino que digamos que estos países de América usualmente estamos trabajando en dólares. El referente de divisas que tenemos nosotros es el dólar. Por eso es que cuando hablamos de la tasa de cambio nos referimos al precio del dólar en el día, no nos referimos al precio del euro ni al precio de las libras o de las liras, mientras que en Europa ellos usualmente, por lo menos en la parte que corresponde a la Comunidad Económica Europea, ellos están trabajando con el euro. Entonces, digamos que aquí internamente, cuando nos referimos a divisas, casi que estamos haciendo relación única y exclusivamente a los dólares, a pesar de que puede ser cualquier moneda, recuerden, cualquier moneda extranjera por la cual haya que pagar pesos colombianos estando aquí en el país. Y vimos todo ese manejo que se le da a la política monetaria y por qué, entre otras cosas, la institución encargada de la política cambiaria es el Banco de la República, por aquello de que el Banco de la República pues tiene bajo su cargo la política monetaria. Y ese control y ese régimen cambiario afecta mucho la política monetaria. La política monetaria, recuerden, y aquí estamos haciendo como remembranza un poco de lo que habíamos visto en clases anteriores, recuerden que la política monetaria básicamente se basa en el control del circulante y cómo el circulante termina por afectar algunas variables de carácter macroeconómico, como son la inflación, como es la estabilidad económica. Digamos que en manos del Banco de la República, sobre todo, se le encarga el control de la inflación, por aquello que el control de la inflación tiene una incidencia en la demanda vía disminución en función de los valores que aumentan en los precios y que disminuyen la capacidad adquisitiva de los ingresos de las personas que trabajamos. Entonces, esa es la razón por la cual el Banco de la República, como tiene que controlar la inflación y como tiene la política monetaria en sus manos, termina también con la política cambiaria en función de, recuerden que habíamos hecho un par de ejercicios en los cuales yo a ustedes les planteaba la incidencia que puede tener en el circulante, en la cantidad de circulante que hay, el control que ejerce a veces el Banco de la República queriendo presionar al alza o a la baja el dólar en función de las políticas de carácter macroeconómico que establece el mismo banco, no las que establece el gobierno. La idea es que recuerden adicionalmente que hablábamos de que el Banco de la República tiene independencia de políticas, entonces la Junta Monetaria, la Junta del Banco de la República no necesariamente tiene que estar en la misma vía en la que está la política económica que termina diseñando, la política económica y fiscal que termina diseñando el gobierno central. El ideal sí es que ambos estén trabajando de la mano para que no haya como un cortocircuito y estén buscando
metas diferentes porque no es conveniente. Bien, hoy nos vamos a dedicar, no sé si ustedes tengan de pronto alguna pregunta respecto a esos temas pasados. Eso era como el marco general de la política. ¿Tienen alguna pregunta sobre esos temas del primer corte? No, señor. No, señor. Bueno, nos vamos a dedicar hoy a ver algo que es bien importante en la política cambiaria y es que, si ustedes se dan cuenta, ese régimen cambiario pues depende mucho de las importaciones y de las exportaciones. Digamos que la actividad que en realidad genera eh, el, el que salgan o entren divisas al país, básicamente es la actividad de comercio internacional. Nosotros, y digo nosotros, tengo la botella de alcohol en la mano, digo nosotros, en términos generales, pues el común de las personas, asociamos importaciones y exportaciones a la salida y a la entrada de bienes, o sea, cómo se saca petróleo, se compra petróleo, cómo se exportan textiles o se importan textiles. Sin embargo, el asunto va un poquito más allá de lo que pensamos, porque es que también tenemos otro tipo de actividades que generan entrada y salida de dólares y que terminan afectando la balanza de cambios. Recuerden que la mayoría de las personas identifica la balanza de pagos y uno le dice cuál es la balanza de pagos. Le dice, no, la diferencia entre las importaciones y exportaciones. Y listo, no es más. Y en términos generales sí es eso, pero es más complejo de eso de exportaciones e importaciones. Entonces hoy nos vamos a dedicar a mirar a ver qué es eso de la balanza de pagos, debido a que, como les decía, en realidad la entrada y la salida de dineros, y eso es lo que pretende, de dineros en función de divisas, ¿no? Y eso es lo que pretende regular el régimen cambiario, está en esa actividad que es la actividad de importar y exportar, o sea, el comercio internacional. Entonces les voy a compartir cualquiera de ustedes, aunque a pesar de que ahorita únicamente está el 40% del curso, me refiero yo al 40% del curso, pues porque somos 5 y en este momento hay presentes 2. Cualquiera que tenga algún inconveniente con las notas, por el WhatsApp, a pesar de que, como les digo, pues las evidencias las tienen ustedes en la plataforma. Sin embargo, eso es sujeto de revisión en función de alguien que crea que de pronto no fui justo. Yo también a veces me puedo equivocar como todo el mundo. Bien, ¿qué es lo que nosotros conocemos como balanza de pagos? Básicamente lo que conocemos nosotros, lo que entendemos como balanza de pagos, es el registro de las operaciones comerciales, el comercio exterior. Pero el comercio exterior se da en función no solamente de la exportación de bienes, o sea, cosas físicas, estamos hablando, por decir algo, de frutas, estamos hablando de manufactura de muebles, estamos hablando de algunas materias primas. Recuerden que ese término hoy en día no se utiliza tanto, pero durante mucho tiempo economías como la economía colombiana se identificaron como economías emergentes. Y las economías emergentes, digamos que su principal característica era estar exportando materias primas y comprando bienes de capital o bienes terminados, bienes manufacturados. Y eso funcionó así durante mucho tiempo, porque digamos que la economía a nivel mundial es dinámica en el sentido de que tiene unas tendencias dependiendo de los actores económicos que estén jalando la productividad mundial. Y pues nosotros funcionamos así durante mucho tiempo, sobre todo a comienzos de este siglo, a comienzos del 2000, esencialmente durante la primera década y yo creería que hasta el primer quinquenio de la segunda década, o sea, más o menos hasta 2015, en función de cómo nos jalonaba Asia, cómo los tigres asiáticos y en especial China. Nosotros le estábamos vendiendo mucha materia prima a China, entonces, digamos, commodities, le estábamos vendiendo petróleo, madera, le estábamos vendiendo minerales, carbón, algodón, maíz. Entonces, claro, esa venta de commodities, que ellos terminaban procesando y transformando en productos terminados y enviándolos nuevamente aquí, nos estaba abandonando y tuvimos unos crecimientos relativamente altos. Creo que yo en alguna ocasión les comenté que para el año 2014 Colombia fue, bueno, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Recuerden que el Producto Interno Bruto es la sumatoria de bienes y servicios que tiene un país. Eso implica a nivel general la demanda agregada.
o sea, la demanda agregada efectiva. Entonces, nosotros tuvimos unos índices de crecimiento del Producto Interno Bruto altos. Usualmente a nivel global, en todo el planeta se mide el crecimiento del Producto Interno Bruto porque es un comparativo de qué tanto se produjo este año con relación a lo que se produjo el año anterior. Entonces nosotros tenemos ahí el caso de que a nivel internacional se utiliza unos periodos de medición que siempre son trimestres, el primer trimestre, el segundo, tercero y cuarto, y pues ahí tenemos los años. Y Colombia, para el caso del 2014, tuvo en el primer trimestre, creo que fue el primer trimestre del 2014, el segundo crecimiento del Producto Interno Bruto más grande de todo el planeta. Crecimos creo que al 6.2 y el único país que creció por encima de nosotros fue China, que en ese trimestre creció como al 7.4 o al 7.6. Creció más que nosotros. Pero pues digamos que eso era una dinámica comercial bien grande y estaba dada en función de, como les digo, de todas las ventas que estábamos haciendo de materias primas, sobre todo a China. Recuerden que nuestro principal mercado en realidad es Estados Unidos. Casi más o menos alrededor del 50, un poco más, un poco menos, dependiendo de la dinámica de los años, pues porque obviamente para todos los años no es igual. Alrededor del 50% de las exportaciones colombianas y a veces un poco más, a veces del 60 y el 60 y algo, tienen como destino Estados Unidos. Sin embargo, cuando logramos diversificar, y esa es una problemática en la cual va a tener que entrar el Estado colombiano, cómo diversificamos los portafolios de los países a los cuales le exportamos. En esos años que tuvimos una gran demanda de productos, de materias primas chinas, el crecimiento creció bastante. Hay países, por decir algo, como Perú, como Chile, que ellos llaman eso la cuenca del Pacífico. Y la cuenca no es por esta parte de Centroamérica, como pasa con la cuenca del Caribe, sino porque miran al Pacífico y procuran vender productos a Asia. Entonces, el concepto es ese, ¿no? Nosotros terminamos por identificar la balanza de pagos como la diferencia de importaciones y exportaciones de bienes. Sin embargo, también entran a formar parte los servicios, las importaciones y exportaciones de servicios. Habría que mirar la diferencia, por decir algo, de, bueno, ¿qué conocemos como servicios? Servicios, por decir algo, la parte aseguradora, y es que nosotros tenemos inversiones y propiedades en el extranjero y eso requiere de asegurarse, entonces estamos pagando unos dineros a las aseguradoras internacionales y hay mucha empresa aquí en Colombia que está asegurada con aseguradoras internacionales, sobre todo en el mismo sector de seguros incluso. O sea, por decir algo, las empresas colombianas aseguran a muchos activos que están aquí dentro del país, pero ellos, para no entrar en procesos que les pueden generar quiebras, adquieren a su vez seguros en entidades internacionales, usualmente en Gran Bretaña, en Londres. Entonces, es un poco el mecanismo, para colocarlo en unos términos coloquiales, como lo que hacen algunas casas de chance. ¿Qué hacen? Sencillamente, ellos pues hacen chance y pues obviamente tienen que pagar los chances que caen en los números, ellos tienen que pagar eso. Entonces, muchas veces lo que hacen es para asegurarse de no ir a quebrar, de que en algún momento tengan que pegar un número repetitivo, que lo hayan hecho muchas personas durante algún tiempo, o durante algún tiempo no, sino un mismo día, vayan a tener que pagar unos valores muy altos por ese chance que les pueden ganar. Ellos cogen y miran el número que más se repite, y ese número que más se repite, ellos lo hacen, lo juegan a su vez en otra casa de apuestas para asegurarse de que si ese número cae, a ellos termina cubriéndolos la apuesta que ellos hicieron de ese mismo número en otra casa de apuestas. Así hacen muchas aseguradoras que hacen. Sencillamente adquieren un seguro por sus seguros en una casa matriz en Londres y eso digamos que los protegería en la eventualidad de que, por decir algo, cuando existen esos siniestros, como lo que pasó con los tsunamis o como lo que sucede a veces con algunos terremotos o lo que puede subir con... ¿Qué creen ustedes que pasa con estas sazonadas que ha habido, independientemente de cómo califico yo uno de esos, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, esas sazonadas que hay en las cuales terminan destruyendo CAIS o terminan destruyendo un vidrio que a punta de vidrio fácilmente le pueden dañar a una institución 3, 4, 5 millones y puede haber 3, 4 manifestaciones en el año, la verdad, o por decir algo, cuando el otro día bueno, ese sí es como digamos que un comentario a nivel personal, fui a hacer mercado,
estaba haciendo mercado en un D1. Y pues cuando salí, paré un taxi y me subí al taxi y el señor me dijo, uy, eso lo arreglaron rápido. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, porque eso fue como la semana pasada, como el 11, bueno, digamos que unos 2 o 3 días después de que sucedió lo de la muerte del abogado. Y él me dijo, sí, porque eso, el 9 lo acabaron. Eso, la gente rompió los vidrios, se metieron y sacaron todo lo que había, eso, no dejaron nada. Pues eso no lo termina perdiendo la empresa. Usualmente todos esos activos están asegurados. Bueno, entonces tenemos seguros de ida y de regreso. O sea, nosotros aseguramos instituciones internacionales, por decir algo, que pueden estar aquí en Colombia, pero a su vez terminamos asegurados por instituciones internacionales que están en el exterior y que terminan por asegurar los bienes que tienen o bien los residentes colombianos en el exterior o bien el Estado, porque el Estado también tiene bienes en el exterior. Entonces, ahí hay servicios. Ahí están los servicios de fletes, o sea, qué tanto transporte, por decir algo, qué tanto transporte tenemos nosotros de extranjeros hacia el interior o hacia el exterior, y qué tanto transporte de nacionales hay hacia el interior o hacia el exterior en función de empresas que están funcionando en el país y en el exterior, que llevan o traen colombianos, bien sea dentro de las fronteras o fuera de las fronteras, pero que tienen una constitución de empresa internacional. O sea, pensemos, bueno, hoy en día son muy pocas las empresas aéreas que tenemos acá, porque ni siquiera Avianca. Avianca, recuerden que tiene su sede social en Panamá. Entonces, por decir algo, eso tiene un efecto también. Bueno, ese tipo de servicios y también, por decir algo, los movimientos de capitales. Ustedes saben cómo vivió, ustedes saben, me imagino que han oído hablar de Cuba, ¿no? Y de la situación de Cuba. A pesar de que Cuba en estos momentos tiene una situación un poco más laxa. Pues Cuba durante mucho tiempo estuvo viviendo de los marielitos. Los marielitos eran personas que en alguna ocasión Fidel abrió las fronteras en una bahía que se llamaba Mariel y huyó mucha gente, casi 800.000 personas, en barcas, en canoas y algunos otros en troncos, o sea, en lo que pudieron, huyeron a Florida y terminaron en Miami, y ellos lo llaman los marielitos. Pues esa gente, pues estos migrantes, eso fue hace como unos 25, 30 años. De hecho, de eso hay una película. ¿Ustedes no han visto Scarface? ¿Nunca? Scarface, la película, ¿no la han visto? No, señor. No, señor. ¿No? Bueno, les recomiendo porque la película además es bien interesante. Es una película con Al Pacino. Esos marielitos, pues obviamente terminaron haciendo vida en Miami, en Tampa, en la Florida, bueno, en algunas ciudades de la Florida, y ellos ya instituidos allá pues empiezan a mandar dinero a Cuba, y la economía cubana durante mucho tiempo estuvo fincada en los dólares que enviaban los marielitos a Cuba. Nosotros ahorita tenemos un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Ese efecto es el de los venezolanos extrayendo dinero de aquí y enviando a Venezuela. Eso termina por afectarnos. A eso hace relación las transferencias, ¿sí? Las transferencias pues, de capital cuando son personas naturales. Entonces, ahí hay un conjunto de cosas que excede. Tengan en cuenta también que, por decir algo, los estados, regálenme 2 minuticos, por favor, antes de que empiece a echar humo aquí en la casa. Permiso. Muchachos, buenas noches. Una pregunta. El profesor ya habló sobre las notas del primer corte. Ya están publicadas en esto. Listo, gracias. Me va a tocar entonces preguntarle porque, según lo que veo, perdí el corte. Ya estoy de nuevo con ustedes, chicos. Les agradezco que había dejado algo ahí. Profe, disculpe, buenas Señor, tardes. buenas tardes. Me habla con Yole Manarias, es que me acabé de conectar hace poco y tenía una inquietud de que le quería preguntar. Señor. Es que estaba viendo la nota y veo que me quedó en 2.8. Bien. Entonces quisiera saber el por qué o... Porque tú me enviaste un trabajo en blanco, me enviaste el primer trabajo, el mismo archivo en blanco, no lo solucionaste.
Creo que es eso, No, regálame un no. segundo. Sí, señor. Sí, porque yo le envié, o sea, todo. Yo hice todos los trabajos. Sí, pero enviaste un archivo en blanco y lo puedes revisar. Ya te digo a ver si estoy en lo cierto. O sea, Bueno, tú señor. tienes un uno, ¿tú eres Yoleman? Sí, profe. Sí, tú enviaste el primer archivo que era el control de lectura, me enviaste en blanco el mismo archivo que yo coloqué, o sea, no ¿El colocaste de nada. lectura? Sí, señor, el primero. El de los, el que hace el de los videos y eso, que tocaba No decir el los otro, el videos. de las preguntas. Ven, te digo en qué corte está eso. Regálame un segundo. Bueno, Yo revisé y tú me enviaste lo mismo que yo te di, el documento en el que deberían haber solucionado, me lo devolviste en blanco. Entonces, claro, ahí no hay nada. voy a mirar a ver, profe, porque la verdad, yo hice todos los trabajos. Es más, yo tengo que tenerlo entonces aquí guardado. O sea, todo lo he hecho. Por eso fue la inquietud. No te preocupes. Entonces, O sea, lo que pasa es que, digamos que la ventaja, tranquilo, yo entiendo perfectamente eso. Y yo no tengo ningún problema, como le decía antes a tus compañeros, de hecho a tus compañeros que llegaron un poco antes, les dije que miraran y revisaran en la plataforma y que si tenían alguna inconformidad con respecto a las notas, pues revisábamos. Regálame y ya te digo listo, profe. exactamente. Y de hecho incluso lo podemos checar aquí en plataforma y tú miras y te descargo el archivo para que te des cuenta. Creo que es eso, que está en blanco. Ese archivo tú lo tienes en... Lo tienen en la semana 3, que es el control de lectura. Regálame un segundo y ya reviso y te muestro. Tú eres Arias, ¿no? Sí, profe. Digamos que esa es la ventaja de subir notas con tiempo. Porque como le decía a tus compañeros, yo me puedo equivocar, pues como cualquier persona. Ahora yo no tengo ningún inconveniente en reconocer, sí, qué pena contigo, me equivoqué. Pero pues siempre quedan las evidencias. Bien, te voy a compartir. El control de lectura, eso está en la segunda semana. Te regalan un segundo, te comparto. Aquí estás. Mira, les voy a compartir la pantalla. Bueno, yo creo que tú no Sí, tienes ningún profe. problema en que yo te lo muestre aquí, ¿verdad? Sí, no, profe. Aquí estoy viendo y sí. Mira, Eh, aquí me está. equivoqué. Y Sí, si yo señor, te estoy viendo descargo el acá. archivo, está en blanco. Sí, señor, sí, aquí estoy viendo esto y yo creo que no, profe, le envié yo creo el equivocado porque yo lo desarrollé. Yo lo desarrollé y Mira, pensé que le había enviado ese desarrollado, por lo mira, que le este, digo. de hecho ni lo marcaste, que fue menos. Mira, Sí, está, profe, ahí estoy viendo. No, en eso tiene toda la razón. está en blanco. Entonces, Me equivoqué, pero digamos, yo lo tengo aquí guardado, o sea, yo lo desarrollé, pero sí me habré equivocado, profe, en subirlo. Hay una pregunta, ¿no hay nada que pueda hacer ahí o qué? sí, voy a asumir que lo que tú me estás diciendo es cierto, Si pero, quieres se lo envío ya mismo, profe, porque aquí lo tranquilo, tengo en el computador. préstame un segundo. Sí, señor. Lo que pasa es que los errores hay que pagarlos. ¿Sí? Yo comprendo y te creo. Entonces, me envías ese trabajo, te lo califico sobre 3 porque es que eso, adicionalmente, tiene ahí como unos 8 días, más de 8 días. Eso hace rato, lo que lo debieron haber enviado. ¿Listo? Bueno, profe, Como para que yo no estoy salgas bien. tan perjudicado. Te lo voy a calificar, pero sobre 3, además por otra razón. Porque pues esas cosas pues les aconsejo. Verifiquen. ¿No? Yo estudio, por decir algo, ahorita estoy titulándome en una, en una especialización en la Nacional en Gestión y Evaluación en Gestión de Proyectos. Y recuerdo que en alguna ocasión una niña que ni siquiera era acá, porque eso es a distancia, en la Universidad Nacional Abierta y a distancia, una niña le colocó
a un profesor. Le digo, profe, es que yo, la plataforma no me dejaba entrar, entonces yo terminé por mandar un envío, un archivo equivocado. Y el profesor le contestó, le dijo, pues yo califico lo que usted coloca. Le dijo, pero es que, ¿qué hago? Le dijo, no, pues ¿qué quiere que califique? Yo califico la evidencia que usted me colocó en la plataforma y usted me colocó un trabajo de otra materia, entonces tiene uno y no le admitió nada. Entonces, para que tengan cuidado. ¿Listo? Entonces, si quieres, envíamelo y como te digo, te lo califico sobre 3. Listo, profe. Bueno, profe. Y pues corregimos la nota. ¿Alguien más revisó eso y de pronto tiene alguna inconsistencia? Ahora, cuando tengan problemas, revisen, cuando tengan problemas, porque es que, mire, mi señora, bueno, ustedes dirán, bueno, que no importa su vida personal, mi señora también estudia, resulta que es monitora de un grupo, de un curso, y un profesor, en alguna ocasión le escribió un profesor, mire, profesor, es que la niña dice que se le fue la luz en la casa, y el profesor le escribió, ¿usted sabe cuántas veces me han dado esa excusa? Dijo, cantidad de veces me han dado la misma excusa. Yo no, si no lo entrego ni modo. Entonces también cuando tengan dificultad, en el momento que tengan la dificultad, automáticamente avisen, no, mire, profe, no tengo internet en el momento y en este momento, y no dejen para última hora además. En este momento no lo puedo subir o tengo dificultades, pero avisen inmediatamente, con eso uno puede entender la razón y no le suena únicamente a la situación del momento. Bueno, listo. Entonces me lo envías, envíalo al correo porque no te lo va a dejar subir por plataforma. Listo, profe. Bien. Continuamos. Entonces les decía yo a ustedes, entonces aquí es mucho más amplio de lo que nosotros pensábamos, es mucho más amplio que sencillamente los productos que entran y salen del país. Digamos que el asunto se extiende. ¿Cómo está compuesta la balanza de pagos? La balanza de pagos está compuesta por 4 cuentas. La cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y una cuenta final que sirve para corregir las posibles inconsistencias que hay en las cuentas anteriores. Aquí el mecanismo es muy sencillo. Básicamente lo que se hace es sumar los saldos de las cuentas y compensar con las reservas internacionales. Digamos que esa es la importancia de tener reservas internacionales, porque las reservas internacionales, ese es un tema que tendríamos que mirar más adelante, porque las reservas internacionales no es lo que decían antes las personas, que pues cuánto oro hay en el exterior, no. Recuerden cuando vimos medio de pago, y por eso en parte también era la importancia de hablar de los medios de pago. Cuando vimos medios de pago, qué pena, no sé, si me escriben aquí, pues de la misma universidad. Entonces les decía yo a ustedes que cuando vimos el dinero, y recuerden que yo les coloqué un video de la historia del dinero, esa cuestión del metálico ya pasó a un segundo plano. De hecho, yo les comentaba a ustedes que en alguna ocasión los billetes decían 500 pesos oro, 1000 pesos oro, 10.000 pesos oro, y existió una época incluso la concepción de que si uno iba al Banco de la República y llevaba un poco de billetes, pues tenían que entregarle oro, y parece que eso, ¿no? Que eso para algunos países fue cierto. De hecho, aquí en alguna ocasión las monedas fueron de oro. Mi mamá me comentaba que mi abuela guardaba unas morrocotas, una cuestión ahí, que eran monedas de oro, efectivamente. Ese patrón ya no sirve porque además durante mucho tiempo las reservas internacionales estuvieron dadas en función de los depósitos de oro que tenían los estados en otros países. Y miren que incluso la problemática hace poco todavía evidenció que algunos países, a pesar de que eso sí influye, pero no es totalmente el respaldo de las reservas internacionales, lo que pasó con Venezuela, que a Venezuela le bloquearon unas reservas de oro que tenía en Gran Bretaña. Pero digamos que el efecto ya no es tan grande como lo que sucedía antes, porque cuando antes sí se basaba en ese patrón, las reservas internacionales, pues, al sufrir una política como estas que se adoptó ahí en Gran Bretaña, pues prácticamente el país quedaba bloqueado. No, hoy en día las reservas internacionales están compuestas de otro tipo de cosas, pero eso sería un estudio, pues que no viene al caso, pero que sí termina, digamos que incidiendo en la balanza de pagos, porque es que con las reservas internacionales se terminan compensando cuando hay déficit o hay superávit en la balanza de pagos. Por decir algo, cualquiera de ustedes me podría decir, bueno, pero si un país exportó menos de lo que importó y tiene un déficit, ¿con qué pagó? ¿O a dónde va a parar ese saldo negativo? Pues se compensa con la balanza de pagos, o sea, ahí habría una disminución
de la balanza, perdón, de la reserva internacional, se compensa con la reserva internacional, ahí habría una disminución de las reservas internacionales. Ahora más adelante lo miramos en función de unos ejercicios relativamente sencillos, porque estos, y no se trataría aquí en esta materia, digamos que este tipo de situaciones que podrían generar unos ejercicios supremamente extensos, o sea, ejercicios de... Uno le puede dar un ejercicio a una persona para que haya el saldo de la balanza de pagos y ocuparlo durante un mes, haciendo cuentas en Excel, de día y de noche. No, no se trata de eso. Digamos que lo vamos a mirar en unos ejercicios que involucran la misma dinámica que tendrían que verse a nivel de unas cuentas supremamente grandes que son los agregados económicos a nivel de macroeconomía. Entonces lo veríamos en función, si la dinámica sería la misma, pero yo les proporcionaría a ustedes los saldos para que no tengan que hacer la cuenta de cómo se llegó al saldo, sino la cuenta de cómo se obtendría el saldo de la balanza de pagos. Entonces les decía yo a ustedes, tenemos 4 cuentas fundamentales. La cuenta corriente. La cuenta corriente es lo que nosotros comúnmente conocemos como importaciones y exportaciones. Aquí entrarían importaciones, exportaciones de bienes, servicios, transferencias. Lo mismo de siempre. Existe una cuenta capital y la cuenta capital tiene que ver con las inversiones, porque digamos que las inversiones también son importantes. Yo puedo invertir en un país extranjero, de hecho Colombia lo hace a veces, y si se invierte, no hablemos de Estados Unidos, de Rusia, que constantemente lo están haciendo, y si se invierte en un país extranjero, pues se está saliendo de dólares. El país está saliendo para colocarlos en otros sitios por la razón que sea, porque tienen una importancia geoestratégica o porque tienen una importancia económica o porque hoy en día sencillamente se establecen cabezas de playa de carácter financiero. Pero asimismo hay otros países que invierten en nosotros. Entonces, bueno, también está la parte de los préstamos que recibimos y los préstamos que damos. Nosotros recibimos a veces préstamos de instituciones de carácter internacional, entonces ahí hay un manejo. Y hay una tercera cuenta que es la cuenta financiera, y la cuenta financiera pues hace relacionada a todos esos endeudamientos y los servicios de endeudamiento que tiene el Estado en función de la compra y venta de activos de carácter financiero. La de omisiones y errores, como les decía yo, lo que hace es corregir las posibles inconsistencias que haya en las 3 anteriores. Miremos exactamente cómo es la estructura de cada una de esas cuentas. ¿Hasta aquí van conmigo, chicos? Profe, disculpe, me quedé en qué significa la cuenta financiera. Endeudamientos del Estado en compra y venta de qué, profe. Compra y venta de activos financieros. O sea, los estados a veces, por decir algo, emiten bonos en el exterior. Entonces, claro, si yo coloco bonos en el exterior, pues a mí me entra dinero. Es un endeudamiento, pero entran los dólares. O a veces compran títulos en el exterior. Cuando yo compro, y si lo compro en el exterior, lo que hago es sacar dólares. Y también hay unos servicios que es los intereses que hay que pagar por esos títulos, bien sea por compra o venta. Cuando yo vendo, pues sí, a mí me entran unos dólares, pero adicionalmente, ¿qué sucede? Sucede que yo voy a tener que empezar a pagar unos intereses, entonces los intereses salen, el capital entra y los intereses salen. Y finalmente en algún momento yo tendré que pagar esos títulos. Esos títulos se pagan en el momento de la redención, que son títulos nominales que ahí tienen una fecha. Ahora, lo que pasa es que usualmente son de largo plazo. Ahora, en el sentido contrario, ahí sí como la reina, en el sentido contrario inversamente proporcional, en el sentido, y todos al mismo lugar, en el sentido contrario, ¿qué es? Pues que a veces el Estado colombiano compra títulos en el exterior, no coloca sino compra, y al comprar, pues claro, está sacando el dinero. ¿Y qué le estaría entrando? Pues le estaría entrando el producto de los intereses que pagan esos títulos que compró. Y en algún momento pues entrará la redención del título comprado. Eso lo miramos ahorita en detalle. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí ven la dinámica, ¿no? Hasta acá digamos que esto es la parte conceptual. Bien. ¿De qué está compuesta? Y permítanme, les cierro aquí. ¿De qué está compuesta la cuenta corriente? La cuenta corriente está compuesta de la balanza comercial, y la balanza comercial es la diferencia entre importaciones y exportaciones de bienes. Cuando hablamos de la diferencia entre importaciones y exportaciones de bienes, estamos hablando de tangibles, objetos físicos, manufactura, materias primas, objetos. Digamos, las flores entran ahí, las importaciones y exportaciones que hacemos de flores. Colombia no solamente exporta, y Colombia es el segundo exportador mundial de flores. Nosotros también
importamos y a veces se importa incluso con el propósito de exportar. Hay algunas épocas en las que no se, digamos que la producción nacional no alcanza, entonces termina importando. Digamos, no es usual, pero a veces se hacen ese tipo de cosas. Exportamos petróleo, pero también importamos gasolina. Entonces, digamos que hay una cantidad de movimientos de entrada y salida. Cuando hablamos de salida, hablamos de exportaciones y cuando hablamos de entrada, hablamos de importaciones de bienes físicos. Colombia tiene una dinámica ahí. Nosotros exportamos y también importamos. Ahora, hay unas incidencias entre lo que exportamos y lo que importamos que termina por afectar la composición. ¿Cuál es? Que nosotros terminamos por exportar muchas materias primas y las materias primas a veces tienen un componente de valor relativamente pequeño y importamos también ya no materias primas sino productos terminados. Entonces se da el caso, por decir algo, que exportamos mucho petróleo de referencia a Brent. Bueno, y para matizar un poquito el asunto y de paso para que ustedes tengan una actividad ya en sus casitas, por favor búsquenme en internet cuál es el precio del barril de petróleo de referencia Brent hoy en Colombia. Y ya les digo para qué. ¿Sí lo encontraron? $42,19. 46,19. Esa referencia Brent, gracias. 42. 46. ¿46? 2. Ya, perdón, 42. Sí, señor, 42,19. Bueno, ha bajado. Esa referencia de petróleo Brent, porque hay otras referencias, es el petróleo que exporta Colombia. ¿Por qué les decía que buscaran eso? Nosotros exportamos petróleo, pero importamos derivados del petróleo. Digamos que con esa planta que hay allá en Cartagena, la de Reficar, lo que se pretendía es que Colombia fuera totalmente autosuficiente y que dejáramos de importar gasolina, pero recuerden que esa planta ha tenido cantidad, el problema de este país, y no porque hacer política ni cosa por el estilo, es la corrupción. Esa planta salió costando 10 veces más de lo que debía costar y parece que estamos ahí como en una inoperancia que no ha permitido que terminemos por ser autosuficientes. De hecho, ya nos están vendiendo la idea, yo no sé. Bueno, digamos que por lo que para mí es mi oficio, yo vivo pendiente de ese tipo de cosas y cuando cojo el periódico o cuando consulto páginas, usualmente estoy mirando temas económicos, ya nos estaban vendiendo la idea de que había que empezar a hacer fracking, que porque dentro de 2 años ya no vamos a ser autosuficientes con las reservas que tenemos. Hay peor todavía, porque no solamente tendríamos entonces que estar importando productos derivados del petróleo, sino también petróleo físico, cuando esa planta supuestamente debería habernos vuelto autosuficientes. Bien, ese es el petróleo que nosotros exportamos. El petróleo es de varias referencias. Hay una incidencia y hay una incidencia grande cuando se exportan materias primas, en este caso petróleo, y se termina por importar el producto terminado, en este caso la gasolina o toda la parte de la industria petroquímica o el querosene o el diésel, ese tipo de cosas, o algunas gasolinas que son de alto octanaje. Y es que obviamente la diferencia entre una cosa y otra es muy alta. ¿Ustedes de dónde son, chicos? Regálenme un segundo y de paso hacemos vida social un momentico. Bueno, bienvenidos a los que entraron ahora último. Yanira nuevamente, Didier, Sergio, Yoleman y Andrea. ¿Cómo les va?
Buenas noches para todos, buenas noches, profe. Bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿los demás están ahí? Buenas noches, profesor. Sí, señor, buenas noches. Venga, hacemos vida social un momentico. Pues vida social con un propósito. ¿De dónde son ustedes, chicos? A ver, aquí en orden de lista. Yanira, ¿tú de dónde eres? Pausa. Eso es Cundinamarca. Cundinamarca. Didier, Sí, señor. Bogotá. Bogotá, Sergio. Boyacense, profe. ¿De Tintirá, qué Boyacá. parte? Y Tintirá, el occidente de Boyacá. Quinquiraya. ¿Yo, Alemán? Yo soy de Caldas, profe. ¿De qué parte, Caldas? La Hora de Caldas se llama. Sí, sí, conozco eso que hay adelante de Honda. Sí, señor. Yendo llegando para ahora. Medellín. ¿Y Andrea? De Bogotá, profe. Bueno, aquí somos mayoría los bogotanos. Digamos que, aquí viene el comentario. Hay una incidencia bien grande en esto de las exportaciones y las importaciones en torno a algunas materias primas. Por decir algo, a ver, ¿con quién podemos hablar aquí más o menos? Pues yo soy de Bogotá, pero me ha gustado mucho el campo, entonces me conozco todas esas faenas del campo y sé sembrar. Incluso tengo cicatrices en los brazos de los venenos que se utilizan a veces para sembrar. Permítanme un segundo que si no se me friega algo allí. Listo. Y ese, a ver, yo tú me decías que eras de Dorada. Sí, profe. Es bien caliente, ¿no? Sí, profe, llega hasta los 37 grados. Sí, señor, eso es más o menos igual que, un poquito más alto incluso que lo que encontramos en Honda. Bien, ¿por allá siembran café o es muy caliente ya para el café? Pues muy caliente, profe. Ya lo que más que todo eso es reina ganadera. Mucho ganado. Es lo que más que todo ya se comercializa. Bueno, no sé si algunos de ustedes conozcan el procesito del café. Colombia exporta mucho café, pero la pepa del café. Resulta que el café, que es la materia prima para hacer el café pulverizado y el café granulado con el que hacemos el tinto, que nos tomamos todos los días por la mañana y aún por la noche, requiere un proceso y ese proceso, digamos que es costoso. Entonces, requiere de la mata requiere de cuidado, hay que tener unas calles, hay que tener las calles limpias. Adicionalmente hay que estar quitando las hojas que se encuentran con hongos y después hay que recogerlo y aquí en Colombia el café se recoge pepa por pepa, entonces hay que pagar obreros para que recojan el café y después de que se recoge el café hay que entrarlo en un proceso en el cual se le quita la cereza, la pulpa y se deja la pepa y esa pepa hay que secarla. Entonces digamos que es un proceso, grosso modo, que implica unos costos. ¿Tienen teléfonos celulares? ¿No tienen teléfonos celulares, hijos? Claro, Sí, profe, sí, señor. claro. ¿Y cuál tiene el teléfono? Bueno, digamos, estamos en la parte lúdica de la clase. Yanira, ¿qué teléfono tienes sin ánimo de nada? ¿Qué teléfono tienes? Un Huawei P20. ¿P20? ¿Cuánto cuesta el Sí. Huawei P20? Pues lo compré el año Pesos menos. pasado. Lo compré el año pasado como en 700. Didier, ¿qué teléfono tienes? Moto G. Moto G. El Moto G, creo que mi señora tiene un Moto G también. ¿Cuánto vale? ¿Como 500, 600, creo? Sí, sí, señor. Bien, Sergio. Un Samsung A70, profe. ¿A cuánto? A70. Pues madre, usted lo tiene multiplicado por 3 el que yo tengo. Yo tengo una 20. Para que vea. ¿Cuánto vale ese aparato? Pues, profe, lo compré iniciando año porque, bueno, fue un inicio duro, entonces, 1.200.000, profe, iniciando año.
¿Cuánto te costó? 1.200.000. Usted tiene el teléfono, mano. Yo le mando. No, profe, el mío sí es un perrito. Perrito, pero eso también funciona. ¿Qué teléfono tiene? Yo tengo un Huawei P9. ¿Cuánto vale el teléfono? Cuando lo compré, que fue hace como 3 años, me valió 1.000.000. Bueno, no, igual es un teléfono relativamente costoso. ¿Y Andrea? Yo tengo un Moto G5, profe. Sí, ¿y cuánto te costó? ¿También vale como 600, 700? Pues a mí me costó 700, pero lo compré hace como 3 años, profe, entonces no sé alta en cuánto esté. Ya. Bueno, yo tengo, como le decía a Yoleman, ustedes tienen los teléfonos, yo tengo un Samsung A20, esto creo que me costó como 700 algo hace como un año. En cómodas cuotas mensuales, ¿no? Bien. ¿A qué viene la historia? Viene el aparato. Pensemos en el mío, pues por lo que no veo los suyos acá. No pensemos en el de Sergio que tiene el teléfono 1.200.000, o no pensemos en una persona que de pronto tiene un iPhone que puede valer 3, 4 millones de pesos del último. Pensemos en este aparato, el mío, que no es precisamente el mejor de todos los que tenemos aquí. 700.000 pesos me costó. Por favor, averigüen ahí en internet cuánto vale una carga de café. Coloquen así carga de café hoy en Colombia. Resulta que el café tiene un mercado, incluso un mercado internacional que está en la OIC, que es la Organización Internacional del Café, eso se cotiza en Londres. Está, profe, en 1.260.000. La carga de café, Sí, es que pues esto me aparece acá. todos encontraron el mismo dato. Profe, yo encontré 1.138.444. O sea que está por encima del millón de pesos. Pensemos que está entre 1.100.000 y 1.200.000. En este momento, a ese precio, el café está relativamente alto porque el café tuvo unos periodos relativamente prolongados, varios años, en los que estuvo en una franja más o menos entre 500 y 700.000 pesos. Pensar que hoy el día el café esté entre 1.100.000 y 1.200.000 son los precios buenos, son unos precios relativamente buenos. Una carga de café, ¿cuántos bultos son, chicos? 2, profe. 2 bultos. ¿Cuántas arrobas tiene cada bulto? Uy, Usualmente tienen 5 arrobas. 5 arrobas, ¿cuántas libras tiene una arroba? 25. 25. Estamos hablando de cuántas libras en 5 arrobas. 125. 125, eso es un costal grande y requiere harto trabajo. De la pepa, esa pepa es como una cereza, como una nuez. Eso requiere un trabajo grande. Con un bulto no alcanzaríamos a pagar este teléfono. Y usted sabe la cantidad de trabajo que implica ese bulto, esas 5 arrobas, la mitad de la carga. Y es ahorita que los precios están altos, porque los precios estuvieron, como les digo, durante mucho tiempo alrededor de 500 y 700.000 pesos. De hecho, la Federación de Cafeteros tenía que sacar un subsidio para los cafeteros porque no era negocio y habían unos bonos que eran de 200, 300.000 pesos para que no perdieran plata. Entonces hay que cambiar un bulto de esos por este teléfono. Obviamente, si usted mira el bulto con esas cerezas secas, tiene mucho trabajo y mucha más materia prima de lo que podría tener esto. Si ustedes miran aquí, ¿qué hay? Pues básicamente lo que hay es unos integrados, una board, y sobre eso hay una serie de chips. El costo de la materia prima de esto, ¿cuánto puede ser? Escaso, muy poco. Aquí lo que termina cobrando la uno es la tecnología. Hay un valor agregado que es la tecnología. Entonces, claro, la diferencia cuando se exportan materias primas, piensen ustedes cuánto está costando una libra de café hoy en día, el café que consumimos nosotros, digamos, el café de tostado o el café de sello rojo o águila roja, o bueno, cada uno compra lo que más le gusta.
Está dentro de Vale qué. el sello rojo vale como 8.500, creo, más o menos. Bueno, hazme un favor, multiplica 8.500 por 125. Daría, profe, 1.062.500. 1.062.500. Sí, profe. Bien, regálame aquí, hago una mentica. 1.062.500, sí. Más o menos, la pepa traducida en café, porque como hay una serie de aditamentos que le hacen ganar peso, hay que multiplicarla por 3. Entonces aquí estaríamos hablando de alrededor de 1.000.000, estaríamos hablando de cerca de 4 millones de pesos, no, de 3.200.000 pesos. La diferencia en función de la pepa, que estábamos hablando de la cotización que tiene hoy en día el café. Entonces estamos hablando de una diferencia, se estaría casi que triplicando el valor de esas pepas. Entonces, claro, exportar la pepa, 1.100.000, 1.200.000, y tener que importar café, porque muchos de estos cafés además son importados, tener que importar café implica pagar 3 veces el producto que terminó exportándose. Ahora, cuando es tecnología y digamos que muchos de los procesos de manufactura requieren de algún tipo de tecnología, como el caso de lo que sucede con el petróleo, la proporción es aún mayor, la proporción a veces es de 5-1. O sea, que el barril de petróleo que usted exportó termina convertido en gasolina y en productos derivados del petróleo en un valor quintuplicado. Entonces, bueno, eso tiene sus afectaciones. Sin embargo, digamos que les voy a volver a compartir, ya tuvimos nuestra parte lúdica. Les voy a volver a compartir la pantalla para que continuemos con el avance que estábamos viendo de la balanza de pagos. ¿A qué viene toda esa charla que tuvimos nosotros hace un momento? Sencillamente a que cuando se exportan materias primas o materiales o commodities y se terminan exportando bienes terminados, usualmente las balanzas, sobre todo las balanzas de bienes, terminan siendo deficitarias, o sea, se termina exportando más, importando más de lo que se importa. Colombia termina, digamos que en algunos sectores que somos relativamente eficientes. ¿Para qué somos nosotros buenos en cuanto a exportaciones? ¿Qué cosas exportamos? Petróleo. Petróleo, ¿qué más? Café, flores. Café, flores. Sí, señor, ¿qué más? ¿Qué estudian ustedes, chicos? Disculpen la pregunta. ¿Qué estudian? Profe, negocios internacionales. ¿Alguien más estudia negocios internacionales? Aceite de palma también, profe. Pero el aceite de palma está, digamos que tiene muchas restricciones hoy en día. Sí exportamos, pero tiene muchas restricciones porque en Europa encontraron que el aceite hecho en base a la palma de aceite tenía algunos agentes cancerígenos. De hecho, hay muchos productos en Europa que les colocan un aviso, como una advertencia, al producto en el empaque que dice este producto está libre de aceites derivados de la palma. Pero sí se exporta aceite, exportamos frutas también, ¿verdad? Exportamos maderas. Aguacate. Sí, este año también. Aguacate, sí señor. Azúcar. Azúcar. Carbón. Bien. Señor. Carbón no, profe. Sí señor, carbón y harto carbón. Lo que pasa es que el carbón está en un precio muy bajo. Ese carbón, me imagino yo que ustedes de pronto en algunas de sus clases con los que son especialistas, sus profesores especialistas en comercio exterior, entraron a la página de Legiscomes y en la página de Legiscomes hay una función que de hecho la tiene dentro de lo que tiene la universidad, hay una función que les permite mirar las exportaciones y los destinos de esas exportaciones. Entonces me van a hacer un favor de paso, porque ese carbón, ese petróleo y otros energéticos termina agrupado en un rubro que se llama así, dice, exportaciones de energéticos.
Entonces ahí se terminan exportando la mayoría de unos recursos que son no renovables. Para la próxima clase yo de todas maneras les coloco, pues el fin de semana, porque es que mañana a 7:30 tengo una reunión y todo el día como que lo va a pasar ocupado y el sábado también. Van a por favor, averiguar cuáles han sido las exportaciones de Colombia en los últimos 5 años. ¿Ustedes sí manejan esa página de Legiscomes? ¿Sí se la han mostrado? Ojeadita apenas, profe. Bueno, ahí es muy fácil. Si ustedes entran, encuentran la sucesión histórica de esa página. Entonces van a buscar, por favor, cuáles han sido las exportaciones y las importaciones de Colombia en los últimos 5 años, por rubros. Entonces lo pueden hacer en un Excel o si quieren lo pueden hacer. Recuerden que esa página de Legiscomes incluso muestra muchas gráficas y en las gráficas también lo podemos hallar. Como para que tengamos una idea de dónde nos provienen los dólares, tanto que entran y salen. Pues es de esa actividad precisamente. Yo les coloco de todas maneras para orientarlos, les coloco en la plataforma, recuerden que estamos en la primera semana del segundo corte, un archivo en el que está la orientación, pero pues váyanse esquematizando con ese asuntico para dentro de 8 días. Y ahí les coloco también en la plataforma el link para que lo suban. Con eso, de paso, vamos entrando en confianza. Este segundo corte es más amplio, tenemos 6 semanas de segundo corte. Bien, eso en cuanto a las exportaciones de bienes. Sin embargo, también existen las exportaciones de lo que se llama la balanza de servicios. La balanza comercial hace relación a productos físicos. La balanza de servicios hace relación a intangibles. Intangibles, digamos que es eso, cosas que no se tocan. Entonces, por decir algo, miren lo que sucede con el turismo. Pues nosotros recibimos, y el turismo, recuerden que es una de los sectores a los cuales le apuesta Colombia. El primer semestre de este año, por ahí como en abril, yo quedé aterrado con una charla que incluso yo invité a los chicos que daba Bancoldes no, ProColombia. Y pues ProColombia, si uno mira, tiene como función el desarrollo de las exportaciones no mineroenergéticas, o sea, pensaría uno que ellos están apalancando el que abandonemos eso de estar exportando tanta materia prima y sobre todo tantos hidrocarburos. Y bueno, ahí el funcionario presentó la charla y los servicios que estaba prestando en ese momento ProColombia y cómo querían incentivar las exportaciones y le preguntaba yo a él, bueno, ¿y cuáles son las políticas de ProColombia en este momento para reemplazar esas exportaciones mineroenergéticas? Me dijo, no, a nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa sencillamente ofrecer unos servicios para apalancar las exportaciones del país. Entonces uno queda ahí como aterradito un poco. Porque recuerden que, por decir algo, esto que es el turismo, Colombia le apuesta al turismo. Digamos que Colombia es un país, uno como nace aquí en Colombia no lo ve de esa manera, pero Colombia es un país exótico, tiene muchas regiones, tiene todos los climas, tiene todos los pisos térmicos, hay incluso algunos tipos de sistemas ambientales que únicamente se dan en Colombia, el caso del frailejón, por decir algo, y de los pantanos eso no es tan común, los páramos tampoco son tan comunes, ni los humedales como uno piensa, uno se acostumbra como que sí es muy común porque pues desde pequeño lo está viendo, pero eso es, digamos que son, con la cantidad de parques naturales que tenemos, podríamos explotar fácilmente el turismo. Sin embargo, pues no hemos despegado con eso. Hay países que tienen mucha menos riqueza ambiental, además teniendo en cuenta que hoy en día el turismo es un turismo, lo que le llama la atención a nivel global a las personas es un turismo. Qué pena lo interrumpo, profe. Digamos, sobre el turismo, ¿no afecta también acá en Colombia la guerra? Sí, claro. El miedo de pronto de venir extranjeros acá y hay de pronto pues un secuestro o algo así. Sí, claro, eso lo afecta. De hecho, ese es un problemita que tenemos que solucionar. Lo que pasa es que cuando las cosas se les mete política y se les meten los políticos, terminan dañadas. Colombia, siendo destino turístico, ha tenido periodos en los cuales el turismo es una industria que no aporta nada a la balanza de pagos. ¿Por qué? Pues porque digamos que en esas épocas en las cuales nosotros teníamos
sobre todo en los años 70, 80, 90 y hasta el 2010, que teníamos una lucha entre guerrilleros, el Estado, los narcotraficantes y aparte de eso los paramilitares y el paraestado. No, esa cuestión era imposible. O sea, la gente, de hecho, los países hacen recomendaciones, sobre todo en Europa, Estados y Norteamérica, sobre los países que se deberían visitar y cuáles constituyen un peligro para visitar. Y Colombia estaba siempre en esa lista negra, como no vayan allá porque si van allá los secuestran o pueden caer en una pesca milagrosa o si dicen una palabra mal hecha, de pronto son sujeto de muerte por parte de los paramilitares. Entonces, eso afecta, eso afecta. Nosotros tuvimos, yo creo que tuvimos, y en realidad me duele decir eso, tuvimos una oportunidad, y esto no hay que identificarlo con colores políticos ni con que uno sea partidario de un personaje o de otro personaje, tuvimos una oportunidad grande de salir de ese asunto con la firma del Tratado de Paz, independientemente de quién lo haya hecho, porque adicionalmente a eso ya le habían apostado, por decir algo, Belisario Betancur, que es conservador, le había apostado a eso. Recuerden la silla vacía. Misael Pastrana Borrero, Misael Pastrana no, sino el hijo, Andrés Pastrana, también le había apostado a eso. Y pues terminó, digamos que logrando el proceso Juan Manuel Santos, independientemente de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él, pero sí era una oportunidad, pero ahorita estamos metidos en lo mismo porque terminamos destrozando el acuerdo de paz, generando una cantidad de muertes de líderes defensores de derechos humanos, no líderes sindicales, sino defensores de derechos humanos. Entonces estamos otra vez un poco en lo mismo y afuera nos están mirando otra vez con ese mote de, bueno, ellos ya habían solucionado el problema del conflicto y ahora tienen otro conflicto y parece que se dedicaron a acabar lo que ya habían solucionado. Entonces, eso tiene una afectación grande en cuanto a la imagen que se vende para poder atraer turistas. Tengan en cuenta, por decir algo, que la mayoría de los países que tienen turismo afianzado y que adicionalmente para ellos se constituye en una industria, son países que casi no tienen problemas de conflicto. Piensen ustedes los países europeos, por decir algo, España, Italia y Francia y Gran Bretaña generan mucho dinero que aporta al Producto Interno Bruto del país en función de turismo. México aporta mucho dinero, a pesar del problema que tienen de narcotráfico y de esa cuestión ellos aportan mucho dinero. Nosotros tendremos que solucionar en parte esto porque sí una potencialidad que tenemos es el turismo y eso debe aportar para el desarrollo económico del país. Entonces, aquí dentro de esta balanza de servicios, como les decía hace un momento, todo lo que constituya intangibles. Yo no sé, no sé si les comenté, pero aquí, bueno, una característica de las economías desarrolladas es que se mueven porcentualmente en cuanto a la composición del Producto Interno Bruto. El mayor rubro que aporta es el de los servicios, no tanto el de los bienes físicos, no tanto la manufactura. Digamos, Estados Unidos en este momento más de un 60% son servicios. Y si ustedes miran, la mayoría de las empresas más grandes del planeta están en el área de tecnología. Por decir algo, ahí está Apple, ahí está una empresa que se llama Alphabet, que es la segunda más grande del mundo después de Apple. Pues no sé si Apple todavía es la más grande del mundo, creo que sí, por lo menos por ventas. Está Alphabet, que Alphabet son los dueños de Google y tienen otros, ellos siempre compran como intangibles. Entonces, eso aporta mucho a la economía y la economía mundial va más en función hoy en día de los servicios que de los productos físicos. Bueno, y finalmente dentro de esta cuenta corriente tenemos la balanza de transferencias que, como les decía yo a ustedes, las transferencias básicamente son los dineros que se envían al exterior como parte de remesas que hacen las personas para favorecer, o bien no tanto inversiones, sino para favorecer unidades familiares que se encuentran afuera. El caso de lo que les comentaba yo de los dólares con los cuales se estuvo moviendo Cuba durante mucho tiempo, que eran dólares que, o sea, tenían un bloqueo de Estados Unidos, y Estados Unidos bloqueando comercialmente a Cuba, y aparte de ese bloqueo que tenían a Estados Unidos, ellos, las personas que eran cubanos, residentes en Estados Unidos, enviando dólares desde Estados Unidos a Cuba. En este momento nos está pasando un poco, y les comentaba yo hace un momento, nos está pasando un poco con los venezolanos, ¿no? Los venezolanos están enviando plata a Venezuela, entonces eso termina por sacar algo de dinero
y digamos que si uno está sacando más dinero que el que está entrando, en este caso tiene un déficit ahí negativo, porque tengamos en cuenta que este sentido es contrario. Miren que aquí usted saca, ¿qué saca? Usted saca, cuando es el caso de la balanza comercial de bienes, saca el producto, exporta el producto, pero al exportar el producto recibe el dinero. Mientras que cuando está importando, usted recibe el producto y saca el dinero. Aquí en el caso de las transferencias, lo que sale directamente es el dinero. Entonces el efecto es el contrario. El efecto es el contrario, pues el efecto no, sino la mecánica es la contraria, pero el efecto sigue siendo el mismo. Esto en cuanto a la cuenta corriente. Esta cuenta corriente, digamos que es el primer elemento. El segundo elemento es la cuenta de capital. ¿Qué encontramos en la cuenta de capital? Encontramos inversiones directas. ¿Qué son inversiones directas? Inversiones directas es compra de activos que se pueden hacer o bien los extranjeros que hacen las inversiones aquí en Colombia, y en ese caso nos estarían trayendo dólares. Piensen ustedes lo que sucedía, por decir algo, cuando vienen inversores, como lo que sucedió en la época de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, entre el 2008 y el 2012, 2014, que llegaron muchos dólares provenientes de Europa y de Estados Unidos, por aquello de que una de las políticas que tomó esos bancos centrales allá fue reducir las tasas de interés a unos porcentajes muy, muy bajos para posibilitar el pago de las deudas. Entonces, claro, las tasas internas de oportunidades y las tasas de mercados de esos países eran muy bajas y terminaron viniendo muchos dólares aquí y viéndose reflejados en inversiones. Entonces, claro, eso es entrada de dólares. Y en contraposición tenemos las salidas, que son las inversiones que terminan haciendo residentes nacionales o empresas nacionales en el extranjero comprando. Digamos que los nacionales compran activos físicos, no activos financieros, activos físicos en el exterior. Por otro lado está el Estado, que el Estado compra y vende también en el exterior. Entonces, claro, cuando compra, básicamente está sacando dólares, y cuando vende, está recibiendo dólares. Piensen ustedes en los derechos que nos pagan aquí por muchos de utilizar algunos terrenos, o cuando se venden órbitas o ese tipo de cosas. Y finalmente están las transferencias de capital, que son créditos de corto y largo plazo. Generalmente, de corto no, en realidad son de largo plazo, mediano y largo plazo. ¿Qué son las transferencias de capital? Pues cuando sencillamente instituciones internacionales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional, terminan trasladando dineros aquí a Colombia con el propósito de que se hagan obras que usualmente son obras de gran envergadura y que implican infraestructura. A veces incluso hay países que lo hacen a mutuo propio y con el propósito de desarrollar infraestructura dentro del país para poder después tener inversión directa. De hecho, eso se vio en el 40 con el... ¿Ustedes sí se acuerdan de la misión Kemmerer? ¿Sí les enseñaron la misión Kemmerer? ¿O no les suena para nada ese señor Kemmerer? ¿Nunca se lo presentaron? No, señor. No, profe. Bueno, dejamos eso pendiente, no se lo dejo tarea porque si no los lleno. Kemmerer fue un señor que, esos eran los sabios de la economía que Estados Unidos les mandaba por todo el planeta, y después de que los enviaba a ellos, que ellos supuestamente preparaban a los países para inversión, terminaba mandando fondos a los países con el propósito de preparar el país para inversión. Entonces, ahí hay unas transferencias de dinero. Finalmente tenemos, perdón, esta no es la cuenta de capital, aquí hay un error, aquí hay una cuenta que es la cuenta, tenemos la cuenta financiera, esta es nuestra cuenta financiera, que es la tercera. La cuenta financiera tiene algo bien importante. Bueno, hay inversiones en cartera que es compra o venta de deuda de empresas nacionales, hay otras inversiones pues entran dentro de muchos rubros. Hay una parte bien importante que son los instrumentos financieros derivados, que los instrumentos financieros derivados básicamente son un derivado de lo que es algo que se llama un activo subyacente. ¿Qué es un activo subyacente? Es básicamente a lo que se le juega, y eso es negocio de las bolsas de valores a nivel internacional, y obviamente aquí las empresas y algunas
personas jurídicas le juegan a eso de la bolsa, el Estado también a veces le juega a eso de la bolsa, pues cuando ve oportunidades, básicamente lo que hacen es comprar a precio de hoy para terminar por vender a precio de mañana sin necesidad de que se haga el traspaso del activo físico. Ejemplo, cuando se compra en opción, hay muchas derivados financieros, eso ustedes lo encuentran, permítanme, les muestro, ¿han visitado la página de la Bolsa de Valores? Ahora último. ¿No están comprando ni vendiendo acciones, niños? No me quedó de la quincena. ¿No? ¿No les quedó? El mínimo no alcanza. No alcanza, o sea, tienen paradas sus inversiones. Si uno entra aquí, en la página de la Bolsa de Valores, para mostrarles un poco, BBC, que es la Bolsa de Valores de Colombia, tiene centralizadas, esto lo maneja DCVAL. Tiene centralizado todas las bolsas de valores del país, no es como antes, como hace algunos años que sencillamente cada bolsa era independiente, no, hoy están centralizadas. Entonces, si uno entra aquí, él le muestra la página de la Bolsa de Valores. Aquí está todos los indicadores económicos y dentro del mercado local hay un mercado en línea. Miren que aquí están los derivados financieros, que es a los derivados a los que hace relación eso. Esto funciona así en todo el mundo. Los derivados, básicamente, como les decía yo, es comprar, supuestamente, bueno, derivados hay muchos, pero por decir algún tipo de derivado que son las opciones, consiste en que yo puedo estar comprando a precio de hoy 100.000 barriles de petróleo. Pero lo que compro es la opción. ¿La opción de qué? De que me van a entregar esos 100.000 barriles de petróleo o el precio de esos 100 barriles de petróleo en una fecha en la cual yo puedo ejecutar la opción. Entonces, hoy ustedes acabaron de mirar, ¿y en cuánto es que está el barril de petróleo de referencia, Bren? No me digan que ya lo olvidaron. 1.062.500. Eso es el café, el barril de petróleo. 42,37. 46. Entonces usted dice, listo. 42,19. Yo voy a comprar 100.000 barriles de petróleo, pero lo que estoy comprando es la opción al precio de hoy. Entonces ellos me dicen, listo, la opción de que usted los compre y cuándo los piensa comprar efectivamente. Dentro de 2 años. Listo, pague $50.000 y dentro de 2 años le entregamos los 100.000 barriles de petróleo. Entonces usted pagó $50.000. Listo, el mercado sigue comportándose al alza o a la baja. Resulta que dentro de 2 años, cuando usted tiene derecho a hacer uso de esa opción, el barril de petróleo está a, qué sé yo, $75. Entonces, claro, usted hace la cuenta, uy, yo tendría en este momento, o sea, dentro de 2 años, que pagar los 100.000 barriles de petróleo a $46, que era el precio en la fecha esa en que compré la opción. Y hoy están a 75, negocio. Listo, entréguenme por favor esos barriles de petróleo. Entonces, la realidad nunca le entregan a usted los barriles de petróleo, entregan el dinero que valdrían esos barriles de petróleo. Usted pagó $50.000 por esa opción, $50.000, esos $50.000 sería parte de los gastos del negocio, pero si ustedes miran la diferencia entre el precio de hoy y un precio de 70 y algo multiplicado por 100.000 barriles, pues eso debe cubrir más de los $50.000. Entonces la persona dice, no, sí. De hecho, la cuenta sería muy sencilla de hacer y permítanme, les muestro. Aquí estas son las notas de ustedes, muestren para que alguien no me vaya, porque una vez alguien me dijo, uy, profe, no nos diga las notas en público, usted no debería hacer eso. 40, ¿y qué me dijeron que estaba el barril, chicos? ¿Ya anotaron la cifra o no la anotaron? 42.19. 42.19, ¿verdad? Entonces usted paga, para que vean cómo el negocio, pagó $50.000 hoy. ¿Para qué? Para comprar 100.000 barriles. Si usted comprara esos 100.000 barriles a este precio hoy, de 42.19, lo que tendría que multiplicar es los 100.000 barriles por el valor de un barril. Y esto sería lo que usted estaría pagando en dólares hoy. Estamos hablando de que hoy, cuando usted los compró, tendría que pagar $4.219.000.
Sin embargo, usted no paga nada. Usted hoy paga los $50.000, que es lo que le da el derecho de comprarlos dentro de 2 años a este precio de 42.19. Pues resulta que en 2 años, esto es hoy, en 2 años, cuando usted lo va a comprar, después de 2 años, resulta que el barril de petróleo, pues, señor. Profe, disculpe una pregunta, no sé si lo interrumpa. Digamos, uno compra la opción, pero ese dinero, esos $50.000, ¿no aplican al precio total de los No. 10.000 barriles? Esos Solo es la 50.000, opción. esos 50.000 es la opción, el derecho. Ah, bien. O sea, eso no se aplica al valor de los barriles. O sea, si yo fuera a comprarlos, tendría que pagar este precio más los 50.000, pero tú no los compras hoy. ¿Cuándo los compras? Tú ya pagaste esos 50.000, esto es un gasto que tienes. Los compras en 2 años. En 2 años les decía yo que supongamos están en 75, porque eso se movió al alza. Entonces, ¿cuánto valen esos 100.000 barriles en 2 años? Valen los 100.000 por el precio del barril en esa fecha. Estamos hablando de 7.500.000. Entonces, claro, ¿qué cuenta hace la persona? Listo, si yo hago uso de la opción hoy, me tendrían que dar 7.500.000, yo entregué 4.200.000 en esa fecha, era la idea que tenía, y es lo que tendría que entregar porque pues él los está comprando a este precio. Y a eso tendría que restarle también el valor de la opción. Entonces él resta y dice, uy, negocio, me estoy ganando $3.232.000. Pero él en ningún momento ha terminado por cruzar efectivamente los barriles, no se los entregaron nunca, es la opción. Entonces, claro, la cuenta financiera termina en una utilidad para él. Ahora, hay un riesgo, que él, por decir algo, de pronto el barril de petróleo en 2 años no está en 42.19, está en 42.79. ¿Qué sucedió? Terminó, en este caso, ganando nada más $10.000, pero podría ser más drástico todavía. No piense que está en 42.19, piense que está en 42.29, terminó perdiendo $40.000. Entonces, digamos que ahí hace una comprensión. En el caso de que alguien vaya a perder más del valor de la opción, aquí podría recuperar, si pierde 40 haciendo uso de la opción, pues estaría recuperando 10 de los 50 que invirtió. Pero si hace cosas tales como que no, es que eso se comportó exactamente igual. Si se comporta exactamente igual o un poquito a la baja, 42 punto, qué sé yo, 42.01, resulta que él perdería $68.000 si hace uso de la opción. Entonces dice, no, yo no hago uso de la opción, pierdo los $50.000. Digamos que pero ese no es el único derivado financiero que hay, ese es uno de los derivados, hay muchos. Eso como porque conozcan un poco el asunto y no les queda ya en la nebulosa de, sí, allá hablaron de un derivado financiero y quién sabe qué será eso. Todas las bolsas de valores, como les mostraba aquí, derivados, todas le juegan a los derivados, entonces a veces se hacen inversiones en derivados. Bien, permítanme, continuamos. Eso recuerden que hace parte de mi cuenta financiera. Hay algo bien importante dentro de la cuenta financiera que es la variación de reservas. Y bueno, como estamos en ese plan, por favor búsquenme en internet, todos, porque al azar busco a alguien para que me dé ese valor y si no me lo da, le chanto un 1 de puro mala gente que amaneció hoy. Busquen a ver cuántas son las reservas internacionales de Colombia hoy. ¿Cuánto tenemos en reservas internacionales? No lo hagan para hoy, háganlo para este año. Reservas internacionales, a ver cuánto tenemos nosotros. Porque miren que dice variación de reservas.
Bien, sin necesidad de que me lo digan. ¿Sí lo encontraron? Sí, profe, pues yo encontré un valor acá, no sé si será el Bueno, mismo que ya tiene usted miramos allá. a ver si ese valor corresponde. ¿Todos lo encontraron, chicos? Sí, señor. De pronto no lo hayan encontrado a la misma fecha y dejemos abierto eso de la fecha porque sería muy quisquilloso yo que les diga, no, me lo tienen que dar a hoy. De hecho, esa cuenta como se hace trimestralmente y estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, para el cuarto trimestre, para el tercer trimestre de este año no lo tenemos y digamos que esa cuenta ha sido actualizada para pensar que lo tenemos al segundo o al primer trimestre. Entonces, muchos de ustedes eventualmente lo hayan encontrado para el 2019. Bien, permítanme un segundo. Eh, las niñas, Yanira, dame un número, cualquiera. ¿Un número? Sí, cualquiera que se te ocurra. ¿Un número cualquiera? Cualquiera. 5. Te lo ganaste, tú eres la número 5. Somos 5 y tú me diste el 5. Te lo ganaste. Aquí están en ese orden: Didier, Joleman, Andrea, Sergio y Yanira. Y para que te voy a mostrar para que veas que sí es cierto. ¿Sí ves? Si miramos aquí, tú eres la quinta. Bueno, ¿cuáles son las reservas internacionales que tú encontraste de Colombia, Yanira? ¿Sí lo encontraste o no lo pudiste encontrar? Yanira. Me salen las reservas internacionales, Sí, profe. señora. ¿Cuánto encontraste? Tengo un rango que es de 31, en Colombia está a 50, en internacionales, millones en dólares, Dólares. 52,975. ¿Los demás encontraron ese mismo valor? Sí, señor. Eso me imagino que corresponde al 2019, ¿verdad? Sí, señor. Creo que eran las reservas del 2019. Listo, perfecto. Esos 52.000, resulta que la balanza de pagos para todos los años debe terminar en ceros. O sea, uno debe equilibrar, debe estar equilibrada, no puede haber déficit ni superávit. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que la diferencia se disminuye o se acumula en reservas internacionales. Las reservas internacionales básicamente son la acumulación de las diferencias de las balanzas de pago. Eh, si ustedes miran, busquen la de Venezuela, por favor, y me disculpan, los tenga un poquito en ese trance, pero pues así de paso voy checando que ustedes estén un poquito activos. Busquen las de Venezuela, por favor. En Profe, este yo tengo mismo, 8060. 8060. Bien, estamos en el 2019. Busca por favor ustedes mismos para que entremos en una dinámica, además interesante, que ustedes se enteren ahí de unos temas que son de política internacional, de finanzas internacionales y pues obviamente también involucran un gran componente porque eso es el mayor componente del régimen de cambios. Busca por favor las reservas internacionales de Venezuela y Colombia en el 2010. Ustedes si lo colocan en, el, en Google, yo me imagino que él se los vota. Así como les votó el del 2019, yo creo que les vota el de el. A ver, de hecho, Venezuela, ¿qué año tenía esas reservas? ¿Para qué año correspondía? 2019, profe. También 2019, listo. O sea, Colombia, Profe, ¿qué año? Colombia está quintuplicando las reservas internacionales de Venezuela en este momento. Y resulta que históricamente Venezuela tenía muchas más reservas internacionales que Colombia.
para el 2014, ¿cierto, profe? No, búsquelo para el 2010. Es más, búsquenlo para el 2008. Eso lo encuentro. Y ya les digo cuáles fueron las de Colombia. Profe, ya encontré la de Venezuela y Colombia del 2010. Señor, Ya encontré las reservas de Colombia y Venezuela del 2010. bueno, ¿qué tienes de Colombia en el 2010? De Colombia fueron de 24.000, de 28.445. 28.445 millones de dólares. ¿Y Venezuela? 30.322 millones. O sea, tenía más reservas que las que tenía Colombia en ese momento y tenía un valor significativamente grande. Si nosotros nos vamos más hacia atrás, la diferencia es todavía mayor. O sea, Venezuela históricamente tuvo y ha tenido mayores reservas internacionales. En este momento Colombia quintuplica, estamos en 50 y algo y Venezuela está en 8.000 algo. ¿Por qué? Debido a que ellos en este momento están importando mucho más de lo que están exportando. Entonces, claro, las reservas internacionales, en vez de aumentar, han ido disminuyendo hasta llegar a ese mínimo que tienen hoy en día de 8.000 algo de millones de dólares. De hecho, si siguen así, Venezuela en algún momento no tendrá con qué equilibrar. Eso es entrar en una cuestión que se llama default. No tendrá con qué equilibrar su balanza de pagos. Esa balanza de pagos, que para nosotros era, ¿de cuánto era en el 2010, Didier, en Colombia? 28.845. 28.847 millones. Significa que desde el 2010 a la fecha, Colombia le ha logrado agregar casi unos 24.000 millones de dólares. Eso implicaría que hemos tenido balanzas positivas o negativas del 2010 hacia acá. Si son mayores hoy. ¿Qué creen ustedes? ¿Que han sido positivas o negativas desde el 2010 hasta el 2019? Positivas, ¿no? Positivas, claro. Ese positivo que hay entre la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, o sea que hemos estado, por lo menos en ese decenio, exportamos alrededor de 22.000 millones de dólares más de lo que importamos. Entonces esos 22.000 millones agregados a los 28.000 que teníamos en el 2010 es el resultado, pues así grosso modo, porque pues obviamente yo estoy haciendo unas cuentas con la cabeza, el resultado de que hoy estemos en 50 y algo. El caso de Venezuela es el caso contrario. Estaban en 30 y algo y hoy en día están en 8, lo que quiere decir es que ellos han tenido en ese decenio, desde el 2010 hasta el 2019, han tenido una diferencia de casi unos 22.000 millones de dólares más en importaciones que en exportaciones. O sea, esa cuenta de la variación de las reservas lo que hace es equilibrar para que año tras año la cuenta quede en ceros. Si tuvimos un déficit, o sea que exportamos menos de lo que importamos, eso le restaría a las reservas internacionales. Y si tenemos un superávit, o sea que la balanza sea positiva, que exportamos más de lo que importamos, eso le sumaría a la balanza de pagos. Interesante, ¿no? Pues están aprendiendo cosas. Bien. ¿Cuál es el saldo de la balanza de pagos? El saldo de la balanza de pagos es el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital más el saldo de la cuenta financiera sin incluir, porque recuerden que dentro de la cuenta financiera, y devolvámonos a la anterior diapositiva, en la cuenta financiera yo tengo la cuenta de variación de reservas. Entonces, claro, aquí no la puedo incluir porque recuerden que esa cuenta lo que hace es equilibrarme para que la balanza quede en ceros. Entonces, aquí no se incluye la variación de las reservas internacionales en la cuenta financiera. Habría que dejarlo hasta ahí. Todos los elementos que no constituyan la variación de reservas internacionales. Señor. Una pregunta, profe. ¿La reserva internacional en un país aumenta el valor de acuerdo a
a la cantidad pues de exportaciones de que hacen. Sí, claro. Si son superiores, ¿no? ¿Cómo así, profe, superior? A ver, Superior, no, o sea, superior a la importación. sí, claro. O sea, si son superiores, mis reservas aumentan porque el excedente yo lo acumulo como reserva internacional. Si es inferior, la diferencia, que para mí sería negativa, la tendría yo que, entre comillas, porque la balanza de pago siempre debe estar en ceros, entre comillas, yo tendría que pagarlo con mis reservas. Es algo así como piensa tú en tu caso particular, en tu casa. Hay por ahí, de pronto les voy a enviar un video de, a mí me confunden mucho, me confunden, no, sino me molestan con ese señor, el señor que vende los globitos. El dibujo animado ese que vende los... ¿Cómo? Frederiksen, me dice mi señora que se llama ese señor. Bueno, por ahí hay una caricatura, un videito corto del que es muy simpático y es que él ahorra. Entonces va metiendo en el tarro de las monedas junto con la señora. Pero cada vez que tiene un accidente o que tiene que comprar algo, tiene que romper el marrano y sacar del marrano la plata para cubrir lo que dañó. Entonces, más o menos esa es la idea. Por decir algo, tú en ahorros tienes en este momento, qué sé yo, 5 millones de pesos y te ganas 2 millones de pesos, pero el mes entrante, de los 2 millones de pesos, estás gastando 2 millones 500. Entonces, claro, tus entradas fueron 2 millones, tus gastos fueron 2 millones 500 mil, entonces esos 500 mil vendrían a afectarte tu reserva, que serían tus ahorros. La situación contraria es ¿cuál? Te ganas 2 millones de pesos, pero Sí, gastas nada señor. más 1 millón de pesos, entonces el millón que es el excedente iría a parar tu cuenta de ahorro, que sería tu cuenta de reserva. Ya entendí, profe. O sea, como cuando yo hago la importación, mi dinero está quedando en el país donde hago la compra. Y la exportación me deja el dinero en mi país. Exacto. O sea, si yo exporto, a mí me entra dinero. Si importo, yo pago. Entonces, claro, estas balanzas de pagos, que son el equivalente de importaciones y exportaciones de productos físicos para el saldo de la cuenta corriente, de productos virtuales para el caso de, bueno, de productos físicos y servicios y transferencias para el caso de la cuenta corriente, de productos financieros para el caso de la cuenta capital y de inversiones y otro tipo de actividades para el caso de la cuenta financiera, es la diferencia entre importaciones y exportaciones. Entonces, si a mí esta sumatoria me da negativa, yo tengo que cuadrarla sacando plata de mis reservas internacionales para que esto me quede en ceros. Si me da positiva, lo que pasó fue que me entraron más dólares de los que yo gasté. ¿Dónde acumula el país? Pues en la reserva internacional. Bien. ¿Sí entendieron el concepto? Sí, profe, una cosita más ahí rapidito. Señor. De acuerdo a la reserva de que Colombia tiene, que digamos son 53.000 millones Sí, señor. aproximadamente, y en lo que yo vi hace poco que la deuda de Colombia está como en 18.000, 17.000 millones, ¿por qué no se hace, digamos, ese pago? Pues porque la reserva internacional, por la misma razón que tú muchas veces no, teniendo plata, no adquieres crédito. A ver, eh, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la norma en cuanto a endeudarse? No a nivel particular, sino a nivel empresarial y a nivel de personas jurídicas, a nivel de empresas y de inversión. Si los intereses que yo pago por una deuda, bien sea en el sector financiero o bien sea en cualquier otra parte, son menores de lo que me puede producir la inversión que yo hago de ese dinero que me prestaron, pues estoy trabajando con algo que se llama trabajar con la plata de los demás, no hay problema. Es como recibir plata al 5, pero colocarla en un negocio que me da el 10, pues yo no utilizo mi plata y no la arriesgo, sino que sencillamente estoy utilizando la plata de otro y me estoy ganando un excedente ahí, eso se llama un SPRI, que es la diferencia entre una tasa de colocación y una tasa de captación. Y me estaría ganando los 5 puntos adicionales, entonces no hay problema. Lo otro es que si la tasa de interés que me cobran a mí tiene una la inversión que yo hago con ese dinero tiene una rentabilidad inferior
a esa tasa, pues uno no lo debería hacer porque el negocio no sería rentable. Es algo así como tener tú un negocio donde terminas ganándote el 5%, pero la plata que inviertes en ese negocio te cobraron el 15 o el 20%, pues terminas perdiendo plata. Ahora, en función del Estado, ¿qué sucede? El Estado, y miren que aquí, recuerden que yo les mostraba que esos préstamos usualmente van a infraestructura. ¿Dónde está? Miren, infraestructura, transferencias de capital, créditos de largo plazo, infraestructura. Esos créditos de largo plazo son los 18.000 millones a los que tú haces relación. Usualmente, ¿en qué terminan invertidos esos créditos? En infraestructura, que son obras de gran envergadura, vías, puentes, puertos, aeropuertos, puertos marítimos, lo del metro de Bogotá hoy en día. Eso termina teniendo una incidencia en la productividad del país. Eso se llaman bienes de capital. El Estado puede invertir en gasto o en bienes de capital. Cuando se invierte en gasto público, que es lo que pasa en Venezuela, no se recupera muchas veces en función de la productividad del país, sino que se pierde. Entonces, lo que yo pague por ese dinero es tiempo perdido. Pero cuando tú inviertes en bienes de capital, en este caso lo que yo le estaba diciendo, infraestructura, eso genera una productividad en la economía del país. Y si esa productividad es mayor que los dineros que yo estoy pagando, pues listo, no ha pasado nada. ¿Para qué pago la plata? Sencillamente dejo que la plata se vaya venciendo y en la medida en que lo vaya venciendo, los mismos rendimientos de productividad del país en función de la infraestructura y de los bienes de capital que hizo el gobierno, terminan por pagar la deuda. Entonces, digamos que ese es el tipo de cuentas, por lo menos, que se hacen en la práctica y en la teoría. Entonces, en este caso, por eso no se paga. Colombia, en este momento, todavía, digamos que tiene unas productividades, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional, creo que Lagarde ya no está en el Fondo Monetario Internacional, pero está otra mujer, no recuerdo el nombre de ella, bajó las expectativas de crecimiento económico para Colombia en casi un punto, o sea, deberíamos estar, pues, también por la cuestión esta de la pandemia, deberemos estar por alrededor de un 2 punto algo, y las tasas de interés que cobran usualmente las instituciones internacionales y el servicio de la deuda es muy bajo. Es bajo, estamos hablando de tasas de menos del 1, entonces ahí como que se compensa una cosa con otra. Esa es la razón por la cual no me paga de inmediato. ¿Sí resolví tu pregunta? Sí, profe, lo que logré entender es que más que todo lo que hace también es pues lo que acaba de nombrar usted, el sprint. Exacto, o sea, si yo invierto esos préstamos en productividad del país y la productividad es más alta que el servicio de la deuda, o que los intereses que me cobran, pues ¿para qué lo pago con plata mía si al fin y al cabo esa inversión me está generando más utilidad de lo que me están cobrando? Entonces, listo, perfecto. Ahí estoy. Además que usualmente esos préstamos, como les decía hace un momento, tienen unas tasas muy bajas porque lo que se busca es el desarrollo económico y social. Y recuerden que estamos en un nuevo modelo, mientras lo que pasa es que, a ver, eso va de lado y lado, ¿no? Eso es dando y dando como el cuento. Ellos no hacen, los préstamos vienen con unas tasas de interés muy bajas, pero entonces ellos hacen, también se aseguran las entidades internacionales. ¿En qué sentido se aseguran? Se aseguran en el sentido de que ellos colocan unas condiciones y esas condiciones a veces sujetan al país a determinado tipo de políticas. Cuando los estados no quieren sentir presión de los países industrializados o de los organismos multilaterales de carácter multinacional, prefieren no, dejamos quieto, no queremos préstamos porque ustedes nos van a colocar condiciones. Remember lo que pasó en Grecia o lo que pasó en Argentina y lo que estaba pasando bueno, no por la banca multilateral, pero sí por pertenecer a la Comunidad Económica Europea, lo que estaba pasando con el Brexit en Inglaterra, en Londres, en Gran Bretaña. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, hagamos un ejercicio práctico allá en sus casitas. Si quieren, abran un Excel y hagamos un ejercicio pequeño. A ver cómo nos va y después hacemos un ejercicio un poquito más complicado. Me interesa que sepan la mecánica para que miremos a ver cómo se afectarían las reservas internacionales. Las reservas internacionales del país en que están. ¿En qué encontraron esas cifras ustedes? ¿En pesos o en dólares? En dólares. Dólares. Régimen cambiario, dólares. Por eso es que les decía yo que hay una afectación muy grande en función de la actividad económica y el mecanismo de la balanza de pagos.
¿Abrieron un Excel? Sí, profe. ¿Todos? Sí, señor. Bien, a partir entonces, si quieren copien ahí. A partir de las reservas internacionales de Colombia para el año 2019, que son, ¿cuánto encontraron ustedes? 52.000 ¿qué? Bueno, ustedes encontraron ahí 52.000 algo. Vamos a colocar unas cifras aleatorias que me ocurren a mí. Determine cuál sería el saldo para el 2020. Si se tienen unas importaciones de bienes y servicios por valor de 165.000 millones de dólares. ¿De cuánto, profe? Disculpe. 165.000 millones de dólares. Unas exportaciones de bienes y servicios también. De 215.000 millones de pesos. Unas transferencias negativas de 25.000 millones de pesos. Aquí le estoy entregando el saldo. O sea, se transfirió más de lo que se recibió por transferencias. Unas transferencias negativas de 25.000 millones de dólares, perdón. Un saldo en la cuenta de capital Disculpe, profe. ¿Transferencias de cuánto? de menos 25.000 millones de dólares. Listo, profe. O sea, salió más plata por aquello de, echémosle la culpa, no, bueno, no digo nada acá porque me meto en problemas. Salió más plata de la que llegó por transferencias de las personas que están afuera y de los que están aquí adentro. Menos 25. Un saldo en la cuenta de capital de menos 15.000 millones de dólares. Y un saldo en la cuenta financiera de 18.000 millones de dólares positivo. Entonces, ustedes allá sumen, resten, multipliquen, hagan todo lo que tengan que hacer y me dicen cuánto les dio ese asuntico. Profe, el saldo de la cuenta financiera de 18.000 millones. 18.000 millones de dólares positivos. Todo es en dólares, ¿no, profe? Todo es en dólares, sí, señor. Listo, señor. Profe, disculpe, ¿cuánto? ¿215 es que era? ¿La segunda? Los 215 eran las exportaciones, les dije yo, permítame un segundo, ya verifico. Es que aquí lo estaba yo haciendo también en Excel. Las importaciones son de 165.000 millones y las exportaciones de 215.000 millones. Son las exportaciones.
A mí me da, profe, 108.000 millones. ¿Te da cuánto? 108.000 millones. ¿Qué? ¿Positivo, negativo? Positivo. No. ¿Sí da todo eso? ¿Estaré equivocado? Voy a rectificar, voy a rectificar. Es como mucho, creería yo, pero no sé, porque yo, digamos que además yo lo hice aquí en la mente, pero no lo he hecho en, aquí en el Excel. Vuelvo y repito, profe. Importación de bienes y servicios, 165.000 millones. Sí, Exportaciones, 215.000 millones. sí. Transferencias, menos 25.000 millones. Saldo cuenta capital, menos 15.000 millones. Y saldo cuenta financiera, 18.000 millones positivos. No creo que te dé todo eso que te digo. No, pues esos son los valores que le estoy... Sí, sí, pero no creo que te dé todo lo Listo. que me Voy a dijiste. mirar nuevamente, profe. Voy a mirar. Profe, a mí me dio 28.000 positivos, 28.000 millones. ¿Todos los demás les dio lo mismo? ¿Y qué tienes que hacer con él? ¿Si les da 28, chicos? A mí me da 22. Bien, les queda de tareita para la semana entrante. Tienen la información, ¿no? Y miren la pregunta es que cuál es el saldo de la cuenta, no cuál es la diferencia de la balanza de pagos, sino cuál sería el saldo, porque al fin y al cabo la balanza tendrá que terminar en ceros. O sea, esos 28, esos 20 o ese valor negativo, habría que sumárselo al saldo de las reservas internacionales y tendremos un mayor o un menor valor dependiendo de si nos dio positivo o negativo. Chicos, nos vemos en 8 días. ¿Ustedes hacen la cuentica bien hecha? Listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. No olviden su tareita. Yo les coloco la guía. Una guía para que ustedes, digamos que no les quede así abierta como que, listo, busque las exportaciones, la balanza de pagos durante los últimos 5 años. Entonces yo, el fin de semana sería el domingo, les coloco una guía ahí junto con la actividad. ¿Listo? Sí, señor. Gracias, profe. Listo, profe. Ok, perfecto, que tengan buena noche, que descansen. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Sí, Gracias, profe, profe. muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias por todo. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Ok, igual, que tengan feliz noche. Profe, Señor, es que yo tengo un problema. dime.
Es que usted, como está haciendo las clases grabadas a la plataforma, yo no las Sí, estoy lo que pasa pudiendo ver. no las pueden abrir, tengo que subirlas por el canal de YouTube. No, no, señor, no las puedo abrir. Las voy a convertir todas a YouTube porque es que la instrucción que nos habían dado en la universidad era que las descargáramos de Zoom, que las cargáramos en Drive, que de Drive se las pasáramos, pero parece que no se las deja abrir. Entonces las voy a pasar todas al canal de YouTube y se las paso por YouTube. ¿Las necesitas? Sí, sí, para, es que necesito meterme un refuercito porque Listo, no te preocupes, yo este fin de semana las paso todas al canal, entonces así las miras directamente porque es como si las vieras por YouTube. ok, pues. ¿Es la ciudad de YouTube? ¿Señor? ¿La ciudad de YouTube? Sí, las subo a YouTube, pero les coloco el link, les reemplazo el link que tienen, que es el Ah, link ok, pero- como si las fueran a ver en Drive, se lo reemplazo por el YouTube, entonces si tú entras por el foro del salón de clases y le das doble clic, ahí te van a permitir entrar directamente a YouTube. Ah, ok, profe, Ya no las gracias. tienes que buscar por YouTube, las puedes buscar ahí por el mismo foro del salón de clases. Ah, ok, ya entendí. Gracias, profe. Bueno, ok, buenas noches. Buenas noches.